Señores, bendiciones una vez más en el nombre de Jesús. Que Yahweh me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Seguimos compartiendo la palabra de Dios por estos medios. Les prometí que iba a hablar sobre lo que eran todos los principios, que son más de 20, que están vinculados a matrimonio. Entre ellos está presente el divorcio, está presente el adulterio, el libre albedrío, el alma gemela, la predestinación, etcétera, etcétera. Son más de 20 principios que van a dar al trate y van a iluminar a muchas personas que quedaron enclaustradas y que ciertamente no han sido encaminadas al destino profético en estos últimos tiempos. La Biblia dice que en los últimos tiempos Dios iba a traer el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres. Ciertamente todo lo que está hablando, Señor, es del espíritu profético, la revelación de la restauración del altar familiar, del sacerdocio familiar, porque ciertamente ha entrado la apostasía, ha entrado los errores, y esto ha sido tratado con mucha liviandad. Y hoy por hoy tenemos ministros que tienen 40 años, pastores, incluso hasta apóstoles, profetas, que tú lo ves que se divorcian como bebés y un jarrón de agua, y tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque los que están llamados a dar el ejemplo a la sociedad en general, ellos mismos están cometiendo algunos desliz, puesto que ciertamente Dios no creó la familia para que ciertamente tú abandonara la familia, para que te divorciara de su realidad eterna, puesto que la Biblia dice que lo que Dios juntó que no lo separe el hombre. ¿Cómo se interpreta esto? Es que ciertamente habrán casos donde el hombre no puede divorciarse por su propia voluntad. Ese y otros temas, otros análisis que haremos de diferentes teorías y principios. Y les invito para que me acompañen, porque nos vamos a gozar en el nombre del Señor. Invitamos al Espíritu Santo en esta hora que nos guíe, que nos ilumine, nos instruya y esté usando mi vida, mi alma, mis sentimientos y emociones para transferirle la verdad absoluta de Él a ustedes en el nombre de Jesús. Teoría del alma gemela, señores, vinculante a la predestinación. Teoría del alma gemela vinculante a la predestinación. Cuando yo hablo de la teoría del alma gemela, ciertamente y a la predestinación, ciertamente nos estamos refiriendo a que la predestinación, vamos a analizar primero la predestinación, esos dos conceptos, puesto que para hablar de un tema necesariamente nosotros tenemos que conocer conceptos, tenemos que conocer de cierta forma definiciones, interpretaciones. Cuando hablamos de la alma gemela, señores, ciertamente nos estamos refiriendo a que hay personas con las cuales usted tiene un sentimiento de afinidad de manera profunda o natural, diríamos. Esto puede involucrar similitud en cuanto a lo que es los gustos, el amor, en cuanto a los afectos, la intimación, romance, sentirse cómodo con la pareja, tanto en la parte de la actividad sexual y en la parte espiritual, donde hay cierta confianza, vamos a decirlo así. Entonces, ese concepto de alma gemela se refiere a una persona con quien tú tienes un sentimiento de afinidad profunda o natural. Porque dice, esa es mi alma gemela. O sea, yo soy de los que digo que para cada Adán, Dios tiene una Eva. ¿Y cómo yo puedo explicar eso? Se lo vamos a explicar más adelante. Pero antes de definirle el concepto de la predestinación. El concepto de la predestinación, esta es una doctrina que se halla presente, señores. Aquí el apóstol San Pablo menciona en Romanos 8:28, dice el apóstol San Pablo, 28 al 30, dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y dice Pablo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también lo predestinó. Escuchen esto, señores. Porque a los que antes llamó, esto también lo predestinó. Ahí está presente el principio de la predestinación. Dice, lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo es la imagen de su Hijo? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto tiene una profundidad, ese texto tiene una profundidad inmensa. No lo vamos a analizar entero, solamente vamos a agarrar el principio de la predestinación que Pablo lo está planteando.
Dice, a esto también llamó, y a lo que llamó a esto también justificó. Miren cuántos principios hay ahí. Y a lo que justificó esto también glorificó. Bendito sea Dios. Principio de la predestinación. Es una doctrina, señores, que se viene debatiendo no solamente en estos días, sino que en la historia pasada y reciente vienen hombres como Juan Calvino hablando de esta doctrina que es bíblica. Y nosotros vamos a puntuar a dar un tip de lo que es la predestinación y nos vamos a adentrar a la revelación del Espíritu Santo. La predestinación dice del latín predestinatio, que significa conocer anticipadamente el destino de una persona o cosa. Escuchen esto. Conocer anticipadamente el destino de una persona o cosa significa que Dios tiene un conocimiento anticipado de todo lo que nosotros vamos a hacer en este plano. Es una doctrina que está expresada en numerosos textos bíblicos, la cual afirma de que Dios desde la eternidad determinó lo que quiere hacer en cada una de sus criaturas, ordenando a una para la vida eterna y a otra para condenación perpetua, de acuerdo al fin y condición para el que fueron creadas. Agarren eso. Entonces, la eternidad pasada. Entonces, según el pensamiento hebreo, podemos definir que la eternidad tiene tres aspectos: la eternidad pasada, la eternidad presente y la eternidad futura, según dicen los exágetas y teólogos y de lo del pensamiento hebreo. Pero vamos a seguir analizando la predestinación, porque según lo que puedo observar, la predestinación tiene una diferencia abismal con relación al libre albedrío. Entonces, si es así como se plantea aquí, como Pablo lo plantea, que Dios tiene un conocimiento anticipado de lo que Él va a hacer en sus hijos y que hay una diferencia marcada entre el que le sirve y no le sirve a Dios, porque son justificados, son llamados, son marcados, son escogidos, son seleccionados para misiones especiales conforme a la imagen misma de Cristo, hágase bien, y que son glorificados en tal forma. Entonces me está diciendo a mí que la doctrina del libre albedrío no existe. Pero vamos a dejarlo y vamos a seguir analizando este principio. La diferencia de otras interpretaciones con el determinismo y el libre albedrío. Hay una diferencia entre la predestinación con otras interpretaciones como el determinismo y el libre albedrío. La predestinación concierne a la decisión de Dios, que no hace nada injusto. Escuchen esto. Su voluntad es la regla suprema de toda justicia. Y la Biblia dice que el reino de Dios está fundamentado, las bases del reino de Dios está fundamentado en el derecho y la justicia. Entonces, Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, Dios, siendo bondad y justicia, es su propia ley para sí mismo, es la ley de todas las leyes. Por ejemplo, Juan Calvino, el autor más representativo de esta doctrina, las discusiones teológicas en el cristianismo tienen que ver con la relación entre la omnisciencia divina y el libre albedrío. Escuchen esto. O sea que Dios todo lo sabe. Este principio está vinculado a la omnisciencia, o sea, Dios todo lo sabe. Y el libre albedrío. O sea, el libre albedrío se opone a la omnisciencia. El libre albedrío, escuchen esto, el libre albedrío entonces diríamos que se opone a la omnisciencia, porque Dios no tiene una voluntad, Dios tiene una sola voluntad. Dios es invariable. Dios no varía en sus leyes. Entonces, en cuanto a esto de la omnisciencia y el libre albedrío del ser humano, hay unas diferencias marcadas. Que dentro del libre albedrío, se lo digo yo, está presente el pecado del hombre. ¿Y dónde está allá eso, varón bueno? Eso yo lo encuentro cuando Dios le dijo al pueblo de Israel y le estableció los principios sobre las bendiciones. Dice, si ustedes atienden atentamente mi palabra, amigos, vendrán todas estas bendiciones y le alcanzarán. Pero si no atienden atentamente la voz mía, vendrán todas estas maldiciones y le alcanzarán. Y le hace una lista interminable de las bendiciones y de las bendiciones. O sea, el libre albedrío está presente. En cuanto a la doctrina del libre albedrío, está presente el pecado del hombre siempre. Agarren eso. Porque hay gente que dice que hay voluntad relativa, que voluntad absoluta. Señores, en la voluntad relativa está presente el pecado del hombre. Y decimos que Dios permite muchas cosas. Usted no puede hacer responsable a Dios de su propia responsabilidad. Entonces, tradicionalmente, señores,
Tradicionalmente, las únicas acciones que son de libre voluntad son consideradas merecedoras de culpa. Las únicas acciones que son de libre voluntad son consideradas merecedoras de crédito de culpa. O sea, usted ciertamente escogió su propia voluntad, usted es culpable, puesto que aquí no estamos llamados a yo hacer mi propia voluntad, sino a agradarle a la voluntad de aquel que me diseñó y que me creó. Entonces, la existencia del libre albedrío ha sido un tema central a lo largo de la historia en cuanto a la filosofía y en la ciencia. Se diferencia de la libertad en el sentido de que conlleva la potencialidad de obrar o de no obrar. Escuchen eso. Usted puede hacer algo o no hacerlo. Usted será responsable. Dios lo que comúnmente le establece ahí es que dice, ya aquí yo pongo delante de ti lo bueno y lo malo, tú eliges. Le está dando la oportunidad de que ciertamente reconozca su falla y se arrepienta y Dios humilló ante su presencia, escogiendo lo bueno. Entonces el principio del libre albedrío tiene implicaciones que van desde el punto de vista ético, desde el punto de vista psicológico, científico, jurídica. ¿Entiendes? Los individuos son responsables de sus propias acciones. Los individuos son responsables de sus propias acciones. Usted no puede ser responsable a Dios por su mala decisión. ¿Entiendes? Por ejemplo, en la ciencia de la psicología implica que la mente controla algunas de las acciones del cuerpo. No somos como los animales, tenemos conciencia, tenemos raciocinio, tenemos decisiones, podemos tomar decisiones que a la postre nos van a traer bendiciones o maldiciones. Estamos hechos de realidades conscientes, tenemos una conciencia. Entonces, para hablar de esta teoría generalmente tenemos que irnos al Génesis, al principio, donde Dios aquí habla a Adán y le dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios hizo caer de sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Oigan eso, señores. Escuchen una sola carne. La vamos a interpretar el principio de qué significa una sola carne en Dios. Entonces, analizando ya el principio del alma gemela, el concepto de alma gemela y el concepto de predestinación, entonces podemos seguir analizando lo siguiente. Se refiere en cierta forma de que la Biblia tiene su propia interpretación lógica, razonable, invariable, suprema, inalterable, inmutable, y que el hombre no puede violentar eso. Inmediatamente violenta esos principios, tiene un problema. Hay una consecuencia que no se dejan esperar. Vamos a analizar algo más. Ciertamente, en una ocasión voy a hablar de mi propia experiencia y la voy a vincular a lo que dice el texto. Fui procesado en el matrimonio y me tocó pasar por el proceso de la desesperación y diríamos casi a punto del divorcio. Vamos a decir, se emitió sentencia. No fue promulgar, pero sí quiero dejar establecer lo siguiente. Antes de que eso ocurriese, Dios me interrumpió. Me ha dado conocimiento de varias cosas. Cuando la compañera que tengo en un momento ya, estamos separados ya, logra ir al tribunal donde se hizo la ceremonia, se firmaron los libros al tribunal donde nos casamos. Dice que ella fue a ese lugar y cuando fue al lugar donde la juez civil para solicitar el acta de divorcio y así hacer el procedimiento para el papeleo para el divorcio, ella dice que le pasó algo allí que fue impresionante. Ella dice que Dios movió a una persona, a una mujer que estaba en el tribunal y de repente Dios le habla a la esposa y le dice Dios que si pasas esa línea, si cruzas un pie de esa puerta,
Si cruzas un pie de esa puerta, prepárate porque Dios te levantará. Gloria a Dios. Dice Dios que en tu caso no hay divorcio. Dice el Señor esto. Cuando ella me llama por teléfono, mira, me profetizaron esto y allí en ese lugar. Esto fue un sacudimiento de pavoritos. Comenzaron un grupo de gente a hablar en lengua. La juez que estaba ahí. Esto fue tremendo porque Dios sacudió el lugar y Dios me habló. Digo, ajá. Digo, bien. Pero yo no le ponía mucha atención, pero yo sentía la impartición en el Espíritu. Yo estaba recibiendo una palabra que Dios le dio a ella. Wow. Entonces me hace entender de que ciertamente hay casos en los que no se admite el divorcio. Hay casos, repito, escuchen esto, señores, hay casos. Por eso dije que el matrimonio debe ser analizado en diferentes vertientes. Hay que estudiar cada caso en particular y analizar un sinnúmero de teorías, porque a cada realidad, a cada caso en particular, Dios le tiene una respuesta. Yo le he ministrado a personas que usted dice, pero wow, varón, y por eso es una mujer del mundo, sí. Personas que están en el mundo y de repente Dios lo marca y es la pareja ideal. Eso más adelante lo vamos a analizar porque los principios son más de 20. Hoy estamos analizando solamente uno. Entonces, hay casos en que ciertamente hay divorcio y hay otro caso en que no hay divorcio. Por tanto, esto está aquí ubicado en Mateo 19, del 3 al 11. Escuchen lo que Jesús dice en esta enseñanza cuando los discípulos le preguntan, los fariseos, dice que los fariseos lo abordaron tentándole. Escuchen esto en cuanto a lo que es la relación conyugal, porque el enemigo siempre ha tirado a la iglesia, siempre ha tirado a los hijos de Dios para tratar de distorsionar el diseño divino. Escuchen lo que dijeron los fariseos a Jesús, tentándole diciendo, dice, es ilícito al hombre repudiar, o sea, dar carta de divorcio a su mujer por cualquier causa. Número 1, por cualquier causa. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿y por qué pues mandó Moisés el profeta a dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y adulterio, y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Señor, esto es complejo. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Qué es lo que Jesús está hablando ahí? ¿Qué es lo que Jesús le está dando a entrever a los discípulos? Dice que no a todos es dado esta condición con su mujer, sino a quienes le es dado. Yo quiero que ustedes agarren la palabra propósito. Gloria a Dios. Hay condiciones, hay llamados, hay asignaciones, hay propósito. No todo el mundo es capaz. No todo el mundo es capaz de recibir. No todo el mundo es capaz de recibir ciertas heridas. No todo el mundo es capaz de resistir al enemigo, sino que hay almas escogidas con propósito que ciertamente van a vencer todos los obstáculos. El alma gemela, vinculante al principio de la predestinación. El concepto del alma gemela está asociado al nacimiento en la preexistencia. En la preexistencia. Varón, ¿y de dónde tú sacas eso? Bueno, la Biblia dice que en el libro de Zacarías capítulo 11 que Dios forma el espíritu del hombre dentro de él. Dios forma el espíritu del hombre dentro de él, de manera pues que podemos decir que hay una matriz divina. Y como hay una matriz divina, hay un Padre en común que tenemos todas las almas. Y por cuanto tenemos un Padre en común todas las almas, hay almas que fueron unidas en propósito desde la existencia pasada, desde la eternidad pasada. Gloria a Dios. Entonces, este nacimiento se da en la preexistencia. Está asociado a que hubo un momento donde las almas fuimos concebidas en la matriz del Padre y hubieron diseños eternos, hubieron asignaciones, repito,
hubieron propósitos divinos. Por tanto, el principio de propia elección no tiene lugar cuando analizamos esta doctrina. Usted no elige su pareja, Dios la elige por usted. El libre albedrío queda descartado para aplicarlo en ese sentido. Por eso, el profeta Oseas no pudo poner ninguna restricción cuando el padre le dijo, cásate con una ramera. Usted podrá intimar y escoger sus propios deseos, pero sus emociones estarán afectadas. Sus sentimientos y decisiones estarán siempre afectados por un decreto que se escribió en la eternidad que dice que esa que usted eligió no es su pareja ideal o su ayuda idónea. Es ahí donde tenemos hombres y mujeres que se casaron, llegando a tener hasta 10 matrimonios y nunca congenian y nunca logran permanecer en el diseño celestial de acuerdo, ni de perseverar por encima de los obstáculos. Es que usted se casó con la pareja equivocada y eso le trajo consecuencias negativas a la postre. El ejemplo que yo encuentro siempre de ponerle es el ejemplo de Sansón. Sansón fue un guerrero que Dios cogió para hacer una obra en el pueblo de Israel. Y este hombre, dice la Biblia, eso está ubicado en el libro de Jueces, tiempo de los jueces, fue un juez en el pueblo de Israel. Capítulo 15, versículo 1 al 6, dice que este hombre se casó con una ramera, con Dalila, una ramera, estaba cargada de codicia. Y que ella lo entregó, así como Judas entregó al Señor Jesús, ella lo entregó por dinero a los filisteos. Los filisteos eran las naciones vecinas. Esta no era su alma gemela. Es lo opuesto al profeta Oseas, que la ramera era su alma gemela. Escuchen esto, agarren eso. Entonces hay un propósito y para eso uno tiene siempre que preguntarle al padre. También podemos ver en esta historia que hay padres que venden a sus hijas o sus hijos y ellos quieren buscarle los propios gustos que ellos tienen a sus hijos, y esto no opera así, señores. Entonces, puede que los padres tuyos estén equivocados, porque Dios pone el sentir en ti, porque esto le ofrecen estabilidad económica, y esto es el pan de cada día. Eso lo tenemos en una cultura, en todas las culturas, donde las mujeres, los padres a veces quieren que sus hijos, sus hijas se casen con una persona que ciertamente le ofrece ciertas condiciones, estabilidad económica, etcétera, etcétera. Y no es malo de fondo, pero aquí hay que analizar otras cosas más profundas. Vamos a darle lectura aquí al texto en Jueces 15 para ver qué fue lo que le ocurrió a Sansón, que terminó un final muy malo. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas tu hermana menor ¿no es más hermosa que ella? Escuchen esto, señores. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, sin mal les hiciera. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, descendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Escuchen esto, señores. Todo aquel que trate de interrumpir la agenda de Dios en esta tierra, todo aquel que se interponga en los propósitos de Dios para interrumpir los planes y propósitos de Dios, le pasará como le pasó a este hombre con su hija. Aquí vemos que Sansón hace una elección errada, equivocada, y la ira de Dios se enciende, y miren cuál fue el final del padre de la joven y de la propia joven. Pero dice más adelante que Sansón volvió y escogió otra pareja, pero que esa otra pareja llamada Dalila lo vendió. Señores, hay quienes le ponen su corazón a personas incorrectas en su mano. Hay quienes le ponen su corazón a personas incorrectas en su mano. Entonces terminan con el alma fragmentada, el alma fracturada, porque no eligieron conforme a la voluntad eterna. En el canal de YouTube hay un tema que yo he desarrollado y ahí usted encontrará cada uno de los significados con algunos de los aspectos que les vengo mencionando, que se lo estoy dejando de manera superficial.
porque solamente quise tocar hoy el tema de la teoría del alma gemela y la predestinación. Entonces, aquí, por ejemplo, digo lo que dice el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu con él. Señores, aquí Pablo está refiriendo a una condición, en cuanto a lo que es la relación o la naturaleza del verdadero matrimonio que Dios aprueba. Sería contraproducente entonces la interpretación de que Dios le dijera, o sea, que se contaminara con una mujer que no era la correcta para él. Aquí hay que analizar el caso particular del propósito eterno. O sea, hombre, que hombre, y la esposa fueron los escogidos por Dios en ese tiempo para traer un mensaje al pueblo de Israel del perdón. Es una historia de amor de manera extraordinaria, donde necesariamente la iglesia tiene que ponerlo en práctica cuando ciertamente hay matrimonios que han sido ciertamente unidos por Dios, porque el Señor dice: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Dice aquí el apóstol Pablo que el que se une, el que se une con Cristo es un espíritu. El que se une al Señor, un espíritu con él. O sea, vemos aquí que ciertamente el matrimonio tiene esta característica. Por eso el matrimonio se compara en los idilios, en la relación que existe entre Dios y la iglesia, entre Jesús y la iglesia. O sea, es una relación indisociable, indisoluble. Son unos idilios, es un asunto donde ciertamente entre Jesús y la iglesia no hay divorcio, puesto que Él fue quien se entregó por ella, como dice el apóstol San Pablo, y pagó el precio con su sangre para que ella fuera sin mancha y sin arruga. Entonces, vemos este mismo caso en cuanto a lo que es el alma gemela. Señores, el alma gemela, valga la redundancia, es una de las reglas de la voluntad suprema del Padre en cuanto a su naturaleza en el sacerdocio y en la relación matrimonial. Desde un principio el enemigo viene tirándole al matrimonio para desbaratar esa columna, vamos a decirlo así, que es la que siempre debemos observar, porque ahora tenemos hombre con hombre y mujer con mujer. Señores, desgraciadamente Satanás ha penetrado a la familia y se sigue desbaratando, se quiere seguir intentando seguir desbaratando el diseño de Dios. Entonces, el divorcio no es en cierta forma permitido para aquella persona que Dios unió, porque lo que Dios unió no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, el hombre no tiene por qué separarlo. Hay situaciones de matrimonio que Dios confirmó, que Dios habló, que Dios fue quien los unió, y son relaciones establecidas por Dios, pero llegó un momento donde el enemigo penetró, hubo un descuido en la relación, y por cuanto hubo un descuido, pues entonces el enemigo hizo su trabajo y la pareja se divorció, llegó al punto de divorciarse. Por cuanto llegó al divorcio, entonces ya uno anda por aquí, otro por allá, pero ya ambos violaron el pacto ante Dios. El matrimonio es un pacto ante Dios. Entonces, cuando esto ocurre, fíjese bien que hay una desgracia que se abre en la familia, los hijos, etcétera. Y esto trae como consecuencia maldición. El enemigo se apodera de la relación familiar y hace estrago, provoca un caos. Entonces, estos textos que terminamos de dar lectura, señores, bien refieren de que ciertamente el principio de la predestinación, no hay vuelta atrás. Cuando tú te casas con ese hombre o esa mujer de que Dios te dio la aprobación,
en ese matrimonio no hay divorcio. Y la única causa que puede dividir, vamos a decirlo así, ese matrimonio, separar ese matrimonio es el adulterio y el adulterio. Y diríamos también que la otra causa de disolución de ese matrimonio es la muerte, o sea, la desaparición física de uno de los dos. Yo fui, por ejemplo, que recibí palabra en algún momento cuando la esposa no lograba adaptarse o, vamos a decirlo así, obedecer la voluntad del padre. El padre en un momento me dice, así como le dijo creo que fue a Ezequiel, dice Ezequiel, que por la mañana Dios le habló y en la tarde ya su mujer estaba muerta. Dios le quitó a la esposa a Ezequiel. Entonces, así mismo me ocurrió a mí en un momento cuando el padre me interrumpe, me dice, ve y dile a ella que digo yo que la corto, que me la llevo. Yo fui y le profeticé, pero ella estaba tan alejada de la presencia de Dios, del temor de Dios y de la sabiduría de Dios y de la fe, que me cuestionó y me dijo, eres un falso profeta. En el camino sucedieron varios eventos. Yo ciertamente tomé la decisión que tenía que tomar y me separé, puesto que tú no puedes ser un esclavo de los hombres. Y a la vez de que ciertamente comenzaron a suceder cosas y eventos y persecuciones a ella. Y la ira de Dios se activó. Se escapó por misericordia, me dice Dios que le diga a ustedes. Porque ciertamente ella se humilló en un momento y él escuchó su clamor. Y Dios la perdonó. Así como hizo con el rey Ezequías. Dice que el rey Ezequías había pecado y cuando fue llorando delante de Dios le mostró las memorias y dijo, acuérdate, Señor, que yo hice esto y esto y esto, que yo era tu siervo, mira que yo he pecado, yo reconozco mi pecado. Y ciertamente esto ocurrió y diré por acá, cuando yo menos pensaba, llegó un momento donde Dios me utiliza a mí mismo para profetizarle a ella. Digo, ¿cómo? Pero me dice el Señor entonces luego a mí que tengo que perdonar a esa mujer. Yo le dije, sí, él me dice que la perdono y me dice a mí, dile a mi sierva que te digo, ¿cómo? Después de 2 años tú me estás diciendo a mí que es su sierva, pero ¿cómo su sierva? Y me dice, sí, ella se arrepintió, ella me clamó y yo la perdoné, tú también debes perdonar. Digo, sí, Señor, yo la perdoné también. Luego me dice Dios, no, es que no solamente la perdone, que onda, si que te reconcilie con ella. Digo, ¿cómo? Señores, tuvo Dios que intervenirme, que onda, y sacudirme y agarrarme por la guedeja, así como agarró a los profetas antiguos. Y yo había desafiado a Dios, yo le dije a Dios, si Dios no desciende de los cielos y viene y se me aparece él mismo y habla conmigo, yo con esta mujer yo no me caso. Señores, lo más difícil de perdonar a veces son las infidelidades. Lo más difícil del hombre. Dios nos ha dado una facultad a nosotros, sus hijos, de que ciertamente tenemos que perdonar a un 70 veces 7. Ahí está la grandeza, ahí está el camino diseñado por nuestro Señor Jesucristo. Si tú no perdonas a quienes te ofenden, pues tampoco Dios te perdonará a ti. Entonces, ahí Dios restauró el matrimonio. Y ahí tenemos testimonio para hablar de lo que es la restauración familiar, la restauración del matrimonio. No estoy hablando de experiencias ajenas. Hay quienes han llegado a divorciarse. Digo que este tema del matrimonio es profundo. Este tema del matrimonio es profundo. Hoy solamente le he hablado de la teoría del alma gemela. Teoría del alma gemela vinculada a la predestinación. Y como tal, pues quería traerle el primer principio. Solamente le he analizado 2 principios y le he hablado por la Biblia para que entiendan. Más adelante le estaré tratando otros principios como lo es el principio de la... hablándole en relación aquí lo que es... Hoy le hablamos del principio de la alma gemela y la predestinación. Más adelante le vamos a hablar de la culpabilidad y a la rectificación, la justificación, la inocencia al cónyuge víctima, los juicios de Dios en cada caso, las diferentes causas de disolución del pacto matrimonial, la voluntad absoluta de Dios en el diseño matrimonial, la voluntad permisiva de Dios por causa del pecado del hombre, donde entran los juicios de Él,
la teoría de edificación con remiendo, la teoría de edificación sobre los escombros de otros, el casamiento con la mujer adúltera en el caso de Osea, los yugos desiguales, los concubinatos, la irrevocabilidad de los pactos conyugales en el ámbito general, la fornicación, el adulterio en todas sus dimensiones, la importancia de la guianza de Dios para la selección correcta y la teoría de la ayuda idónea, que esta que última es vinculante a la teoría de la alma gemela. La teoría de la ayuda idónea es estrechamente o vinculante con la teoría del alma gemela y con la de la predestinación. Repito, la teoría del alma gemela es vinculante con la teoría del principio de la predestinación y de la ayuda idónea, para que agarren eso. Y entonces te dirá, varón, pero ¿y cómo yo me doy cuenta cuál es mi ayuda idónea? Mire, la Biblia está llena de conocimiento y revelación en cuanto a esto. La Biblia habla de que la mujer, habla de la mujer virtuosa, la mujer que teme a Jehová. Eso es por darle un tips. En el canal yo tengo contenido extraordinario allí que usted puede ir y si quiere se puede suscribir. Esto es el canal oficial en YouTube. Y ahí yo hablo del divorcio y el recasamiento en varias dimensiones. Aquí lo que estamos analizando es algunas de las causas por las cuales se disuelve la relación matrimonial, cuáles Dios aprueba, cuáles Dios no aprueba. Puesto que yo he vivido la experiencia, yo me he puesto a vivirla. No solamente escudriñarla conforme a lo que dice la Escritura. ¿Entiendes? Entonces, hay una situación que se da de que cuando usted se casa con la pareja incorrecta, usted termina bajo una condición de desgracia, usted termina bajo una condición de juicio y usted no logra levantar cabeza. Usted no logra levantar cabeza. Eso es profundo. Le he profetizado en estos últimos tiempos a personas, por ejemplo, que han conocido a su pareja en el mundo y ellos son cristianos y ellos han entendido en cierta forma que se han deslizado, que han fallado, puesto que Dios está en contra de que tú, siendo un hombre o una mujer con temor de Él, pues tú salgas al mundo a buscar a otra persona que no conoce de Dios. Objeción, quiero hacer la salvedad. Por eso es que necesariamente el siervo o la sierva de Dios tiene que orarle a Dios y tiene que pedir confirmación de Dios y tiene que buscar todas y cada una, pasar a ese hombre o esa mujer por el filtro de la palabra. Hay parejas que no conocen de Dios, como yo le decía en la parte introductoria anterior del tema que le hablé con relación al divorcio y al matrimonio, de que ciertamente hay hombres y mujeres que no han ido a la iglesia, pero Dios tiene tiempo tratando con ellos y trabajándolo. Esa gente tuvieron una relación truncada, no se casaron, vivían en concubinato, una relación, diríamos, desordenada, tuvieron tantos hijos, 4 o 5 hijos, qué sé yo. Pero llegó un momento donde ese hombre o esa mujer, Dios se le apareció y le interrumpió su agenda de vida. Esa persona no ha podido encontrar pareja y ciertamente el Espíritu de Dios lo ha sacudido, como me ha tocado ministrar en estos días a unos hermanos, y Dios lo conectó con la ayuda idónea o con el hombre correcto. Por tanto, hombre, ¿qué hombre? Ya tenemos gente que se han casado 8 y 10 veces. Otras mujeres y mi hombre también que dicen, pero ¿cuál es mi pareja? Porque yo me canso de buscar esa persona que me entiende y que me comprende y no logro. Hombre, ¿qué hombre? Tiene que orar y pedirle a Dios que te direccione, porque ciertamente Dios para cada Eva tiene un Adán y un Adán para cada Eva. Hombre, que donde hay parejas, hay almas gemelas, me dice Dios que le diga a ustedes. Hombre, que donde dice Dios en esta hora, yo fui quien lo diseñé a ustedes. Yo soy quien junto, hombre, que donde a mis hijos, hombre, que donde oh gloria a Dios. Dice Dios en esta hora, yo fui quien entregó, hombre, que a Eva, a Adán. Hombre, que Adán no escogió pareja, dice Dios. Yo fui, abra que a quien dije que no era bueno que mi mi siervo estuviera solo. Por tanto, todos los hombres y mujeres que están solos, dice Dios, que claman a mí, perseveran en mí, yo lo conectaré con la pareja correcta. Porque es mi diseño. Muchas veces el Señor me dice en esta hora, hombre, que permite que se separen, incluso hasta se divorcien, porque ciertamente ambos caminan en una condición de pecado. Abre que Jesús le dijo a los fariseos,
Indire bracanda de los discípulos, de que ciertamente en la ley de Moisés, Dios le permitió, tanto al plano natural que el hombre se divorciara, porque ciertamente estaban en una condición de pecado, y la voluntad de Dios no es, que ambos desciendan al infierno, por eso dice su palabra en uno de los profetas, que no hará nada Yahweh el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Significa de que Dios une las relaciones conyugales. Dios quien une las parejas. Y Dios quien bendice el matrimonio, pero ciertamente cuando la pareja entran en pecado, distorsionan la realidad de mi diseño, dice Dios. Por tanto, no estarán juntos si no se ponen de acuerdo. Por tanto, Dios es quien divide, pero divide de manera forzosa, cortando a uno de los dos. Porque el pacto matrimonial no ha de ser quebrantado por nadie, dice Dios. Oh, gloria a Dios. Cuando el Señor le da la oportunidad a uno de los cónyuges para que rehaga su vida con otra pareja que Él le diseñó, el que se queda está bajo juicio. Está bajo juicio. Por cuanto, la muerte, es lo que yo permito para separarlo de gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque lo que yo uní no lo separa el hombre, dice Dios. Oh, gloria a Dios. En el caso de Oseas, dice el Señor, yo fui quien unía a mi siervo, con aquella pareja, de ser a su alma gemela, ella, no me conocía, pero yo lo utilicé a él para rescatarla a ella en el mundo, así mismo hay muchos de mis hijos que están esperando, que yo le entregue a su pareja, pero dice Dios, yo haré que te una a tu pareja, tu esposo o tu esposa, y tú tendrás que irlo a rescatar al mundo, oh, gloria a Dios, porque hay misterio no revelado en mi palabra, que muchos, no logran entenderlo, porque no pudieron leer, la capacidad y la vivencia y la experiencia, y no saben perdonar, dice Dios. Y oh, gloria a Dios. Aleluya, oh, gloria a Dios. Teoría del alma gemela, ese es mi diseño, el principio, del libre albedrío no existe, oh, gloria a Dios. El principio del libre albedrío, es un principio que ciertamente, ha sido muy mal interpretado, dice Dios. Y muchos le dan mal uso, un uso incorrecto, y comienzan a elegir sus propios gustos. Dice Dios en esta hora, si ustedes cogen sus propios gustos, entonces no me están dando la oportunidad de que yo escoja por ustedes. Y no soy yo que lo estoy uniendo, dice el Señor, sino sus propios gustos, sus propios deseos. Y ejemplo les he dado, en la palabra, para que no se dejen engañar y confundir, dice Dios. Y Sansón fue un juez, dice Dios. Y se puso a elegir conforme a sus propios gustos. Y ustedes ya vieron cuál fue el resultado. Que permití que le sacaran los ojos. A mí dice Dios en esta hora que hay muchos de ustedes que están unidos. Por hace mucho le sacaron los ojos. Y en el plano espiritual, le apagaron la visión. Y le apagaron la visión. Y el lente divino se le quitó, el enemigo le apagó la luz. Se dicen que yo le he revelado y que yo le vivo revelando. Y comienzan y se recasan y vuelven y se recasan y dicen que fui yo. Dice Dios, da juicio sobre él, y ustedes hay. Y mi ira está sobre ustedes. Porque no daré por inocente al culpable. Y gloria a Dios, diciendo que que yo le di orden de que se casaran, dice el Señor. Y no fui yo, el enemigo los engañó, y los turbó y los confundió, y desbarató sus matrimonios, sus familias. Por tanto, lo que yo junté no lo separe el hombre, dice Dios. Lo que yo junto es persevera aún por encima de la lucha, la prueba y las dificultades. Lo que yo uno es con lucha, prueba y dificultades, permanece, porque lo que yo hoy lo doy bueno, dice Dios. Y en otros últimos tiempos estoy restaurando, el sacerdocio familiar, estoy restaurando la familia, estoy restaurando los matrimonios. Y no es la voluntad de ustedes, es mi voluntad que debe permanecer. Mi diseño. Ciertamente hay muchos que se están divorciando y recasándose, pero dice Dios, juicio hay sobre ellos, oh, gloria a Dios. Predicando falsa profecía, anunciando un falso evangelio, oh, gloria a Dios.
Indre Bracanda transmitiendo fuego extraño, dice el Señor, oh gloria a Dios. Distorsionando, hombre, que onda mi voluntad, oh gloria a Dios. Andre Bracanda, dice Dios, estoy con la espada en la mano, oh gloria Bracanda, oh gloria a Dios. Espíritu Santo, gracias, oh gloria a Dios. Hombre, que anda, muchos pastores han permitido, hombre, que anda libertinaje, y permiten que las doncellas se unan a a otros hombres, hombre, que anda, en noviazgo, hombre, que anda, el noviazgo no existe, dice Dios. Hombre, que anda, lo que existe es el matrimonio, dice el Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Le he dejado el manual, le he dejado la instrucción, pero muchos no se dan por entendido y siguen cometiendo pecados delante de mi presencia, y por eso mi hebra, que donde la bracia, mira, se ha activado. Oh, gloria a Dios. Andere, oh, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Yahweh, oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El alma gemela, la predestinación, la justificación, la elección. Gloria a Dios. El alma gemela. El alma gemela. Dice el Señor, yo soy quien pongo en sentir como el querer, para que a la hora de que ustedes quieran escoger no sean ustedes, sino yo que los uno. Y un Señor, gloria a Dios. No son ustedes, soy yo, dice Dios. Déjenme a mí escoger por ustedes. Yo soy quien le entrega a sus esposos. Yo soy quien le entrega a sus esposas. Hombre, ministro de Dios, dice Dios en esta hora. Yo soy quien le entrega a ustedes, sus esposas y esposos. Entren en obediencia. Y yo traeré a ustedes, la ayuda idónea a su tiempo. Solamente resta que me sean fieles. Muchos quieren que yo le entregue en esposos y esposas, y viven con una doble vida. En adulterio, en fornicación, en desviaciones, en promiscuidad sexual, hombre, mujer de Dios, joven, mujer en la iglesia, que tenga una condición todavía que no te ha casado, entra en intimidad conmigo, te dice Dios. Entra en intimidad y yo te daré tu esposo. No escuchen falsas profecías. Mi palabra está ahí. Mi palabra está ahí. Escudriñen, investiguen, entren en intimidad conmigo. Si yo soy quien digo que no es bueno que el hombre esté solo, que el hombre, tanto el hombre como la mujer, tienen deseos, tienen necesidades naturales que yo pongo en su espíritu, que se manifiestan en la carne. ¿Acaso le dejaré yo, va a tentar más allá de donde ustedes puedan resistir? Gloria a Dios. Ciertamente, yo permito que tenga un tiempo, de prueba, pero llega el momento donde yo les bendigo y le pongo la pareja correcta en su camino. Y gloria a Dios. Pero tienen que dejarse guiar, porque mucho creen que yo no hablo, que yo no veo, que no escucho, gloria a Dios. Perseveren. Clamen a mí, dice Dios, y yo les responderé en su tiempo. Gloria a Dios. Yo soy quien uno al hombre y a la mujer. Yo soy quien bendigo el matrimonio. Esa es mi institución. Yo soy quien le da los hijos, dice Dios. Pero en desobediencia no se recibirán más que maldiciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señores, hasta aquí me ha ayudado el Señor en esta hora, en este día. Ustedes han escuchado lo que el Espíritu Santo me ha venido moviendo para que le diga a ustedes. Estaremos más adelante disertando sobre los demás principios en que son muy profundos, para que ustedes le den seguimiento y puedan edificarse en esto del matrimonio. Así que será hasta una próxima entrega donde estaremos disertando por estos medios. Dios me lo bendiga a ustedes todos, hoy, mañana y siempre, y será hasta una próxima ocasión. Shalom.